Sopla, sopla, sopla en la adoración. Tú te mueves. Buenos días, mis hermanos. Es un honor, es un privilegio poder hablar de la palabra de Dios y sobre todo una gran responsabilidad de poder estar delante de nuestro Señor. Y solamente mi oración sería: Señor, si tú no estás conmigo, no soy nada, Señor. Te pido que me bendigas y que bendigas esta palabra para que llegue al corazón, para que llegue al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Dándote a ti la honra, la gloria, el poder y la alabanza, Señor. Bendito y alabado seas, Padre. Vimos la semana pasada, el 12 de marzo aproximadamente, el pastor César nos habló sobre el discipulado. Y todo discípulo no es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Eso fue lo que realmente estuvimos viendo, y el pastor nos daba Marcos 1, 16, 17, y dice: andando juntos al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, ¿quién les dijo? Jesús: venid en pos de mí y haré que seas pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Y lo vimos en este pasaje, en el versículo 18. ¿Qué hicieron? Dejaron todo, dejaron sus redes, eran sus herramientas con las que ellos trabajaban, dejaron todo, dejaron la casa, no les importaba la comodidad, la situación social. Es más, dejaron aquello que era su provisión, ¿sí? Su sustento. ¿Y qué pasó? Le siguieron. Y esta es la parte más importante, de que el Señor Jesús es el que nos llama. Pero lo más importante es que hagamos caso, que oigamos su palabra, que salgamos, que le sigamos, ¿sí? Y el verdadero propósito de nuestro Señor Jesucristo es hacernos pescadores de hombres. Y vemos en Mateo 28, ¿sí? Del 18 al 20, y dice: toda potestad les dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que se les han enseñado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Si te quieres preguntar cuál es la voluntad de Dios total, es ir y hacer discípulos. Ese es el principal propósito de Dios. En eso se resume toda la voluntad de Dios: ir y hacer discípulos. Y lo más importante, enseñar todas las cosas que se nos han enseñado. Y parte de esto es lo que quiero comentarles, que en el caminar en Cristo, en mi vida, pues nosotros estuvimos en 3 congregaciones muy grandes. En una de ellas nacimos de nuevo. Posteriormente esa congregación era tan grande que se tuvo que dividir y se creó otra congregación donde fuimos nosotros y llegamos a esa congregación. Y esa congregación propiamente casi lo hicimos todos los que nos trasladamos a ese lugar. Pero lo más importante es que, ¿a qué quiero llegar con esto? Yo he repetido, les he dicho que yo fui alcohólico. Mi vida había sido un verdadero desorden. Pero yo le había puesto a Dios que si Él me permitía y yo entregaba mi voluntad a Dios, yo dejaba de tomar y dejaba de fumar, yo le serviría. Yo le serviría en todos los aspectos de mi vida.
Esto le puse solamente una condición a Dios, que yo no alzara la mano para servirle a Dios, sino que fuera un llamado para poderle servir a Dios. Porque era tanta mi soberbia, tanto mi egocentrismo por la empresa en la que yo trabajaba, pues yo tenía esa forma de vivir, que era una mente prepotente, orgullosa, egocéntrica. Entonces, si yo alzaba la mano para servirle a Dios, era como decirle, yo lo estoy haciendo. Pero yo estaba considerando la voluntad de Dios y no hacer mi voluntad. Y el servicio es lo más hermoso que puede haber en la vida. Cuando nosotros dedicamos a Dios nuestra vida y queremos servirle a Dios, Dios va a tratar con nosotros. Porque lo más hermoso que puede haber en la vida es cuando hemos sido transformados, pero lo más hermoso es servirle a Dios. Cuando nosotros empezamos a servirle a Dios, abrimos nuestra casa para que se predicara la palabra ahí, los grupos en casa, los grupos pequeños, y llegó el momento en que en la casa de ustedes, llegamos a ser 40 personas, las cuales se discipulaban en mi casa. Posteriormente, como era tan grande, se tuvo que dividir y se crearon otros grupos pequeños. Después de ahí, Dios nos dio la oportunidad, se cierra ese grupo porque ya se había dividido, y Dios nos manda a seguir predicando, a seguir enseñando a el barrio de San Luis, en Xochimilco, y posteriormente nos manda a Tulyehualco. Pero nunca alzamos la mano. Había sido asignación de Dios directa a través del pastor. Y lo más tremendo que nos llegó a pasar es que nos llevó a la cárcel, a predicar en la cárcel, a mi esposa y a mí. Y fue tan hermoso porque le servíamos a Dios. Y esto es parte de lo más hermoso que llega a nuestra vida, y podemos ver el poder de Dios en nuestra vida, el servirle a Dios. Le puede servir en limpieza, le puede servir en acomodar sillas, en lo que sea, pero que todo sea para la honra y gloria de Dios. Y uno de los privilegios de servir a Dios dentro de la congregación y fuera de la congregación tiene como propósito ser un verdadero servidor, un discípulo de Dios. Es la persona que tiene un corazón de siervo. El Señor es exaltado, se habla de la persona de Dios, el poder de Dios. Yo puedo hablar del poder de Dios, que siendo una persona tartamuda me está dando la oportunidad de hablar de la palabra de Dios. Y ese es el poder de Dios que tiene en nuestra vida, que Él hace maravillas en cada uno de nosotros. Cuando nosotros le entregamos nuestra voluntad a Dios, ¿sí? Y de la obra de Dios, ¿qué fue lo que hizo? Le podemos servir. Del nombre de Dios, de la palabra de Dios, todo para la honra y gloria de Dios, porque es el único digno de recibir la honra, la gloria, el poder y la alabanza. Y con tristeza vemos y vimos que dentro de esas tres congregaciones que eran muy grandes, vimos con tristeza que hay en realidad hay muy pocos creyentes. Más bien hay más creyentes que discípulos. Porque la gente nomás escucha la palabra y se retira, pero no busca el servirle a Dios. Recordamos que el pastor siempre decía, ¿quién quiere servir en este ministerio? ¡Bum! Todo el mundo se salía. ¿Sí? Porque nadie se quiere comprometer. Pero hacer la voluntad de Dios es hacer discípulos. Hacer la voluntad. ¿Quieres saber? No puedes leer toda la Biblia, vas a entender la voluntad de Dios. Pero el propósito es hacer discípulos. Porque la palabra está hacia ser discípulo. ¿Qué es ser discípulo? Es un aprendiz, un alumno, uno que memoriza las enseñanzas de Jesucristo. Es seguir con la intención de asimilar su conocimiento. Es imitar y llevar a cabo su estilo de vida con el propósito de enseñar a otros. Esto lo he repetido varias veces y no me canso de repetir. Y no es por quedar bien con el pastor, no, porque yo lo que prefiero es quedar bien con Dios.
Pero el pastor es un palo para nuestra vida. Somos un Timoteo, un Tito, un Bernabé. Pero la palabra dice, y a ser discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que nos han enseñado. Entonces lo que el pastor nos enseña es a ser discípulos. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un Bernabé, un Tito y un Timoteo. Ese es el propósito de ser discípulos. No es el hecho de venir y sentarme. El hecho es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que se les han enseñado. ¿Qué es lo que aprendemos aquí en el púlpito, aquí en el discipulado? Decía Pablo en 1 Corintios 11:1, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y lo que significa caminar como discípulo. ¿Qué es lo que significa caminar como discípulo? En Lucas 9:23, si quieren mirar Lucas 9:23, y decía a todos, Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En Lucas 14:27, que es lo que vamos a ver, el capítulo 14 de Lucas, Lucas 14:27, dice que el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz. ¿Y qué es esto? Es tomar la cruz de cada día. ¿Qué es esto? Es dejar de hacer todo en nuestras propias fuerzas. Es rendirnos a Él. ¿Qué es llevar su cruz y seguirle? Es reconocer el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por cada uno de nosotros, reconociendo que el autor y consumador de nuestra fe es el Señor Jesucristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Eso es caminar en fe, caminar en Cristo. Por eso dice la palabra, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Porque Él nunca nos va a dejar. ¿Cuándo? Cuando Él ya hace la voluntad de Dios. Y hacer discípulos. ¿Qué representa esto en nuestra vida? Es el seguir a Cristo, es una sumisión total a Él, quizás hasta morir por Él. Y no me van a dejar mentir los pastores, pero ya nos pasó una vez. El pastor César abrió una congregación el sábado. Y se estaba dando el culto, y yo recibo una llamada, y me salgo a la calle, cuando de repente me meten a la congregación con una pistola, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y me meten con una pistola. Nos estaban asaltando dentro de la congregación. Nos asaltaron dentro de la congregación. Y este testimonio del asalto, nuestra fe no decayó. Porque dice precisamente, seguir a Cristo es una sumisión total a Él, quizás hasta morir por Él. Y si podemos recordar la palabra de Dios, en Filipenses 1:21 dice que vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Nos dio miedo? Definitivamente. Pero si nos hubiera pasado, ¿dónde estaríamos? Con Cristo y no estaríamos pasando la situación que estamos pasando actualmente. ¿Sí? Y vemos que un verdadero discípulo de Cristo es aquel que se entrega totalmente en amor, en enseñanza a su palabra, en el conocimiento total de quién es Él. ¿Y cómo conocemos a Él? Yo he repetido mucho esto. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a tu Hijo Jesucristo, en que tú enviaste. Ese es precisamente su palabra, en el conocimiento total de Él. Que acepte la disciplina, la exhortación y la corrección. Siempre la disciplina, la exhortación y la corrección
van a formar nuestro carácter. No te preocupes porque te exhortan o porque te disciplinan o te corrigen. Lo que hace Dios es transformar nuestro corazón. Mire, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Sí? Es un dicho muy popular. Pero puedo ser la monedita que pueda tratar con tu carácter. Así somos nosotros en el servicio a Dios. Dice la palabra de Dios que hay gente que es difícil de soportar y tenemos que orar por ellos. Así lo dice la palabra de Dios. Esa monedita, que a lo mejor no te caigo bien, puede estar tratando con tu carácter. Y eso es lo que nunca debemos de decir, es que esta persona, no, es ver qué está tratando Dios conmigo a través de esa persona. Dios trató conmigo a través del servicio, a través de ver a todas las personas cuando estábamos sirviendo, que era yo egocéntrico, que era yo soberbio, ¿sí? Que era yo prepotente. Eso es lo que hizo Dios en mi vida, lo que puede hacer Dios en tu vida con esa monedita que no te cae bien. El verdadero discípulo es aquel que se niega totalmente a sus ideas y conceptos, con el fin de aprender de Jesús y tiene una obediencia y disposición total para aprender a servir. Y la pregunta es si estamos dando los pasos necesarios para alcanzar esa meta de ser discípulos, de ser verdaderos discípulos. Simplemente oigo el mensaje y me voy. Le termina todo. ¿Realmente estás orando? ¿Realmente estamos orando lo suficiente? ¿Leemos la palabra de Dios? ¿Me estoy congregando? ¿Me estoy discipulando? ¿Escudriño las Escrituras? ¿Estoy atento a lo que se predica en el púlpito? ¿Es sana doctrina lo que estamos haciendo? Seamos como los de Berea cuando Pablo y Silas fueron a Berea, fueron a la sinagoga y empezaron a hablar la palabra de Dios. Dice que los de Berea eran más cultos, más preparados. Dice que revisaban lo que estaba diciendo Pablo y Silas. ¿Tú lo haces, mi hermano? ¿O te comes todo lo que yo digo? ¿O te comes lo que yo te digo? Seamos discípulos, hermanos. Seamos discípulos. Y la enseñanza en Lucas 14 dice que el Señor Jesucristo presenta una serie de enseñanzas en las que pone algunos principios que caracterizan la vida de los miembros que son miembros y discípulos del reino de Dios. En el capítulo 14, Jesús tiene cariño por los enfermos. Jesús llega el momento en que llega, se presenta delante de y se aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, la acechaba. Y aquí estaba delante del hombre un hidrópico. Un hidrópico es una persona que retiene agua en el cuerpo. Y entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: es lícito sanar en el día de reposo. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Jesús se tocaba el corazón y sanaba. A él no le importaba si era día de reposo o no. Muchas veces el legalismo nos lleva a no hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. El principio de que Cristo señala aquí es que en su reino el legalismo debe de ser sustituido por simpatía y amor genuino para los hombres que sufren física y espiritualmente. La congregación es un hospital, mis hermanos. Todos venimos quebrantados, todos venimos angustiados, traemos cargas muy fuertes, pero Dios trata con cada uno de nosotros. En el Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, que viene con roto el corazón,
adolorido, lastimado, y salva a los contristos de espíritu. ¿Quiénes son los abatidos, los destrozados, los que perdieron todo ánimo? Muchos son los afligidos, muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas lo libertará el Señor. Y Dios trata con cada uno de nosotros. En Lucas 14:7 dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciendo: cuando fueres enviado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. ¿Qué es lo que pasa, mis hermanos? Muchas veces nosotros buscamos el lugar que no nos corresponde. Como discípulos, Dios siempre nos va a poner como cabeza y no por boca. Dios va a buscar siempre el lugar preferido para nosotros, el apropiado para nosotros. Nos puso en mi casa para compartir, nos puso en Uruguay para compartir, nos puso en el barrio de San Luis para compartir, nos llevó a la cárcel a compartir. Entonces te va a poner en el lugar que a Él le hace tu falta, donde tú haces falta más. Lo que estaba enseñando nuestro Señor Jesucristo era la humildad. La humildad consciente entre los ojos de Dios. No debemos de buscar los primeros lugares, debemos de buscar el lugar de Dios. En Lucas 14:12, y dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos, ni a ricos, o sea que ellos a su vez vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado. Porque ellos no pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Dónde vamos a ser recompensados? En la resurrección de los justos. ¿Por qué? Porque hacemos el bien. No debemos de llevar a cabo actos de bondad con el fin de volver a recibir. No, esto no quiere decir que no nos convidemos con los demás gentes, con los amigos, con los hermanos. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que debe de ser con actos de bondad, sin buscar recompensa alguna, ¿sí? Con pobres o ricos, con los necesitados, con los discapacitados, y no lo digo por mi nieto, con los discapacitados, con aquellos que no necesitan dar nada a cambio. Ese es ser discípulo. Ellos nos necesitan. Debemos de ser generosos. Pero es mejor ser generoso con otros que puedan recompensar, que no puedan recompensar en la misma forma. Porque es mejor dar que recibir. Dios ama a la verdad. Los que se sienten, en Lucas 14:15, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Hermano, Dios ya te preparó para sentarte a la mesa. Dice en la palabra de Dios que Él está a la puerta y llama. El que oye su voz y abre la puerta, dice que entraré en Él, cenaré con Él y Él conmigo. La mesa está puesta, mis hermanos. Servirle a Dios. Dice, y todos aún comenzaban a excusarse.
El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, he comprado 5 yuntas y bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Versículo 20. Y otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. ¿Sí? Versículo 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán de la cena. En Lucas 14:15 dice que oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él dijo, bienaventurado el que come el pan en el reino de Dios. Y déjame decirte que no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es el hecho de decir. Para que yo me pueda sentar en la mesa del Señor, tengo que hacer la voluntad de Dios. No tengo que gritar a los 20 vientos, como dicen. A los 4 vientos, no, los 4 vientos. ¿Sí? No tengo que hacer. Y los 3 pretextos que se utilizan siempre. Las cosas materiales, que quitan el interés. Cuando dijo, he comprado una hacienda, necesito ir a verla y tengo que me excuses, quiero que me excuses. Son aquellos que permiten que las cosas materiales les quiten su interés por las cosas espirituales. La siguiente excusa, he comprado 5 yuntas y bueyes y voy a prepararlos, te ruego que me excuses, que es lo que representa aquellos que dejan que el trabajo les meta el interés, les quite, les mate el interés por las cosas de Dios. A veces el exceso de trabajo, no, yo no puedo ir porque tengo mucho trabajo. Yo soy taxista y a veces dejo cosas porque quiero agradar a Dios. Hoy podría trabajar, pero no porque estoy compartiendo, sino porque quiero agradar a mi Dios. Porque primero es Dios antes de todas las cosas. Gracias a Dios. Y es tan grande Dios y primero Dios es en mi vida que yo entregué todo entregué a Dios. Y el tercer pretexto, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir, representa a aquellos que permiten que los afectos naturales y placeres personales les impidan su amor a Dios. A veces el compromiso es más importante que Dios. Este versículo nos muestra en Lucas 14:15, porque digo que no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Lo triste de este pasaje es que aquellos que esperaban tener la bendición de participar en lo que era el banquete del Mesías, de Jesucristo, serán excluidos por haber rechazado la invitación de recibir y creer en su nombre. ¿Quién eres? ¿Eres un creyente o un discípulo? ¿Quieres participar de la mesa del Señor? ¿Quieres participar de las bendiciones de Dios? ¿Qué es? ¿Cómo te consideras? ¿Creyente o discípulo? Eso es lo que tenemos que reflexionar en esta vida. ¿Qué soy? Lucas 14:24, porque digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustará de mi cena. Hoy Dios te está invitando a ti a que participes en su mesa. Dios te está llamando. Dios te está diciendo que le sigas al Señor. En el Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lado cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Pacientemente esperé en Jehová, porque pacientemente esperamos en la venida de Cristo. Pero ¿cómo? Tenemos que estar trabajando, tenemos que ser discípulos.
prendidas nuestras lámparas. Y quiero decirles que la diferencia entre creyente y discípulo, el creyente se conforma con recibir y ser adoctrinado. El discípulo enseña, instruye y se prepara para servir y evangelizar. Es firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Lo que tú hagas en el Señor, lo que trabajes para el Señor, no va a ser vano. Vas a participar ¿de dónde? Del reino de Dios. Vas a estar sentado en la mesa del Señor. Y el privilegio más grande es que Él te va a servir. Ya te va más que impresionante. El creyente depende de lo que se le indica. No es voluntad propia, sino compromiso. Haciendo las cosas con el fin de agradar a los hombres, sin considerar que trabaja para Dios. Ese es el creyente. El que hace las cosas no más para agradar al hombre. El discípulo sirve en todo lo que se le asigna, sin reproche, voluntariamente, en agradecimiento a Dios por lo que hizo, por lo que Él es, por agradecimiento por lo que hacemos a Dios, servirle a Dios por agradecimiento de lo que Él hizo en la vida. Es reconocer que Él fue el que pagó el precio de nuestra paz. El creyente gusta del halago, que le aplaudan, que le reconozcan su trabajo, busca la palmadita para ser reconocido, y si no le gusta, pues aquí no hay amor. Y me voy, porque busca la palmadita. Sin embargo, el discípulo es un sacrificio vivo. Todo lo que hace es para darle la honra y la gloria a Dios, porque es el único digno de recibirla. Porque por Él son hechas todas las cosas y por su voluntad fueron creadas. El creyente entrega parte de sus ganancias, solo le da a Dios lo que le sobra, en tiempo, en servicio, en dinero, porque todo lo que quiere, porque es lo único que trata de salvar su vida. El discípulo entrega parte de su vida, y todo lo que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. A Él no le importa. Al discípulo no nos importa dejar todo. No nos importa salvar nuestra vida, lo que nos importa es salvar nuestra salvación. Que pedimos nuestra salvación con temor y con temblor. El creyente cae en rutina porque no se renueva, solo se conforma con su asistencia dominical, siendo un oidor olvidadizo. El discípulo es un revolucionario porque no simpatiza con el mundo, está en constante transformación y renovación de su entendimiento, conociendo y concordando cuál sea la buena voluntad de Dios, que siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Ese es el verdadero discípulo, un revolucionario, aquel que puede decir que el cielo sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Es aquel que sale y escudriña las Escrituras, es aquel que sale y comparte, es aquel que es discípulo, aquel que va y hace la obra de Dios en su vida. Nosotros cuando fuimos a la cárcel íbamos con miedo, porque se nos acercaban los presos y nos rodeaban. Pero ¿sabes qué fue lo más hermoso? Que había gente que nos cuidaba y decían, cuidado con ellos porque son hijos de Dios. Y la gente sabía, la gente nos abría paso para poder pasar. ¿Por qué? Porque tenemos ese gozo, esa alegría de servirle a Dios y entrar en su presencia enseñando la palabra de Dios.
Porque queremos hacer su voluntad, ser discípulos de Dios. El creyente busca que le animen. El creyente busca que lo animen porque no reconoce el lugar que tiene en Cristo. Se conforma que le digan lo que quiere oír. Recuerdo que una vez llegó una persona, un matrimonio a la congregación y querían una consejería. Los pastores eran así como mis pastores. Las personas del matrimonio eran de más edad. Y dijeron, no, yo no quiero a esos muchachitos que me den consejos. ¿Sí? Porque querían oír lo que ellos querían, no lo que Dios quería hablar para ellos. Y eso es lo que debemos aprender nosotros. Cuando pides consejería, no creas que Dios va a hablar lo que tú quieres. Va a hablar lo que Dios quiere que oigas tú. Es eso. Procura animar, dice que el discípulo procura animar porque enseña, corrige, instruye, conforme a la palabra de Dios, a fin de que el hombre sea fortalecido y preparado para toda buena obra. Reconoce su posición. ¿Y cuál es su posición? Es el discípulo que puede decir: bendecido sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que me ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el discípulo. Bendito sea el Dios y Padre, que podemos bendecir a Dios, porque sabemos que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo lo hizo? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por qué? Porque quiere que sea su discípulo. Quiere que le sirva. No quiere que nomás me venga a sentar. Quiere que le sirvamos. En lo que quieras. Pero sirve a Dios. Hay un pastor, no sé de quién diga esto, que el que no nace para servir no sirve. No sirve. ¿Y cómo nos escogió a Dios? Dice, en amor. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos de Dios. Por eso nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos de Dios. Porque a los que lo reciben y creen en su nombre, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos hizo? Para la alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Eso es lo que hizo Dios, eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Hermanos, Dios te está hablando a tu vida. Eres un creyente o un discípulo, o tal vez ya te convertiste en un religioso, que nada más vienes y te vas. ¿Qué eres? Una esas tres palabras: religioso, creyente o discípulo. ¿Qué es? ¿Y cómo podemos ser un discípulo? El ser discípulo es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El segundo forma para poder ser un buen discípulo de Dios es amar a tu prójimo como a ti mismo.
es tener amor por los enfermos, tener humildad, ser generoso, perdonadores. Si no mira, déjame decirte esto, tenemos que ser perdonadores. Nosotros tenemos la responsabilidad de perdonar. Porque si yo no perdono, me estoy creyendo más que Jesucristo. Entonces ya no soy ni religioso, ni creyente, ni discípulo. Me convierto en un hereje. ¿Por qué? Porque me estoy creyendo más que Jesucristo. Porque si Jesucristo me perdonó, yo tengo la obligación de perdonar. Lo que me hayan hecho, yo tengo que pedir perdón. Y a veces tengo que perdonar. Ese es un discípulo de Dios. Ese es un discípulo de Dios. Un creyente y un religioso son aquellos que guardan rencor, resentimiento en su vida. No seas hereje. Si hay algo en tu vida que tienes que perdonar, o tienes que pedir perdón, perdona. Y si pides perdón y no te hacen caso, tú ya cumpliste. Esa es la parte más importante de ser discípulos. Aprender a perdonar. Mi relación vertical con Dios va a ser siempre mi relación horizontal con mi hermano. El tercer punto es permanecer en la palabra. Dice la palabra que el que permanece en mi palabra será verdaderamente mi discípulo. Permanecer en la palabra es ser discípulo. ¿Y cómo podemos permanecer en la palabra? No siendo autores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y a la conclusión que podemos llegar, que el verdadero problema no está en las palabras de Cristo, sino en la dureza de corazón y la falta de compromiso. A veces pensamos que la palabra de Dios es dura, o es muy directa, pero nuestro corazón es más duro que la palabra de Dios, porque no permite mi corazón que entre la palabra de Dios. Y la reflexión es que Jesús no pretendía ni pretende desanimarnos para servir a Dios. Al contrario, nos exhorta. El pastor César nos decía que hay que considerar los riesgos, hay que considerar lo que cuesta seguir a Cristo. Cuesta mucho. Dijo, el que no deja a su padre y a su madre y no las aborrece no puede ser mi discípulo. Yo le doy gracias a Dios porque mi esposa y yo vamos a cumplir 50 años de casados. De esos 50 años de casados, 20 años fueron de total fracaso. Estábamos a punto de divorciarnos y llegó Jesucristo a nuestra vida. Amén. Cuando dice uno que deja a tu padre y a tu madre, en ese momento yo abandoné a mi esposa, abandoné a mis hijos, o sea, no los abandoné físicamente, ya no vi por ellos, se los entregué a Dios. ¿Sí me voy explicando? O sea, no los dejé de ver, no los abandoné en ese sentido, los entregué a Dios porque yo era el problema, no era mi esposa, no eran mis hijos. Dios trató en mi vida de que yo era el problema. Entonces le entrego a Dios mi familia. ¿Y saben qué aprendí? Yo no amo a mi esposa por ser mi esposa. Yo amo a mi esposa porque amo a Dios. Y Dios me enseñó a amar a mi esposa. Yo no los amo a ustedes por ser congregantes. Yo los amo a ustedes porque primero amé a Dios y Dios me enseñó a amarlos a ustedes. Porque yo amo a Dios, respeto a mis pastores. ¿Por qué? Porque la única confirmación que tenemos que caminamos en el Espíritu Santo es cuando nos sujetamos a nuestras autoridades.
Esa es la bendición de Dios. Si tú quieres saber que estás caminando en el Espíritu, sujétate a tus autoridades. Esa es la enseñanza. Ese es el discípulo, mis hermanos. A mí me costó trabajo aceptar las autoridades. Yo retaba a los agentes de tránsito y hacía que los arrestaran. Y esta es mi esposa de testigo. Me peleaba con los policías. No los soportaba. Me burlaba de ellos. A tal grado que cuando me infraccionaban paraba una patrulla. Me esperaba hasta 20 minutos sin que pasara la patrulla de donde venía el capitán y les mentía sobre lo que me habían hecho el policía y los arrestaba. Esta es mi esposa de testigo, no va a dejar engañar. Cuando acepto a Cristo y me dicen que la señal de saber que tengo el Espíritu Santo es porque me sujeta a las autoridades. Fue un golpe duro a la cabeza, mis hermanos. Por eso es lo más importante, es que nos sepamos sujetar unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué eres tú el día de hoy? ¿Un discípulo de Jesucristo o simplemente un creyente? ¿Qué eres tú? ¿Has dejado todo para seguir a Cristo? ¿Convertirte en discípulo? ¿O solo buscas pretextos para no seguir y convertirte solo en creyente? Piensa bien. Piensa bien. Piensa bien lo que quieres, lo que puedes agradar a Dios. Y la única forma de agradar a Dios es hacer discípulos. No busques más cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es ir a hacer discípulos. La voluntad de Dios que tú tienes de Dios para tu vida es enseñar todo aquello que Dios nos ha dado. Enseñar las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Porque ahora somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Porque en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por permitirme hablar de tu palabra. Espero que esta palabra llegue al corazón de mis hermanos. Que seas tú, Señor, el que toque, Señor, su corazón y que tengan en sí, Señor, el servirte a ti. Así como hemos aprendido cómo servirte, Señor, te pido, Señor, que tú los fortalezcas. Que tu Espíritu Santo redarguye en sus corazones, Señor, para reconocer qué es lo que tú necesitas de ellos y en qué lugar deben de estar, Señor. Muéstrales el camino, Señor. Muéstrales la posición que deben de tener, Señor, para que te sirvan con agrado y con buen corazón. Te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.